el PowerPoint. A ver, compartir PowerPoint. Ya. Vamos a agrandarlo. Ya, ahí tenemos, vamos a hablar un poquito de la cronología de los profetas del Antiguo Testamento. Alguien me pidió que mencionáramos algo de los profetas. Vamos a hacer algo rapidito en relación a esto. A ver, para avanzar. Ya, ahí tenemos un cuadro. Esto lo busqué en internet, es algo simple. Están los distintos profetas bíblicos, digamos, algunos bastante anterior al tiempo del cautiverio babilónico, otros posterior, y Daniel se ubica acá. Él vivió todo el periodo del cautiverio, los 70 años predichos por Jeremías, los vivió en Babilonia. Jeremías y Ezequiel fueron contemporáneos, ustedes pueden ver. También Habacuc, que está más arriba, fue contemporáneo. Sofonías también vivió parte del tiempo del apogeo de Babilonia. Y Ageo y Zacarías vivieron una fecha posterior, después del cautiverio babilónico, una vez que Israel estaba establecido en Canaán, y el tiempo del exilio, o sea, del viaje, de la salida del segundo éxodo, y Malaquías es el último. En el caso de Jeremías, Ezequiel y Daniel, que los tres pertenecen al grupo de los llamados profetas mayores, juntos con Isaías, mayores no por la edad o porque fueran más importantes, sino porque escribieron libros más largos. Son contemporáneos, pero cada uno está en un lugar geográfico distinto. Jeremías está viviendo en Jerusalén. Él vivió todo el tiempo de la apostasía final, de las guerras que hubo entre el norte y el sur, de las tres invasiones que experimentó los judíos. Él estaba allí en Palestina y nunca salió de allí. Algunos piensan que cuando ya era viejito emigró a Egipto con un grupo de judíos que quedaba en Palestina, pero todo su ministerio lo llevó a cabo en Jerusalén. Ezequiel fue llevado cautivo después de Daniel. Daniel fue llevado el año 605, Ezequiel fue llevado cautivo el año 593. En realidad, sí, 593. Antes, no, estaría mal acá. Él fue llevado al cautiverio el año 597 a.C., en el segundo cautiverio babilónico. Entonces, él tuvo su ministerio siempre, porque fue llamado el año 593 al ministerio profético, estando en Babilonia, y vivió todo su tiempo en el cautiverio. Fue contemporáneo con Daniel también, y los dos vivieron en Babilonia, pero Daniel vivió en la corte. Él tuvo la misión de predicar a los gentiles, y Ezequiel vivió entre los judíos, en la comunidad de judíos, y tuvo como misión predicar a los judíos. Podríamos decir que Ezequiel fue un Pedro y Daniel fue un Pablo. Bueno, vamos a ver otro esquema acá. Aquí nos muestra los años antes de Cristo, ¿verdad? Y es interesante que aquí están las tres deportaciones. La primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 605, cuando llevó a Daniel y sus amigos. La segunda fue el año 597, cuando llevó a Ezequiel y a un grupo numeroso de cautivos. Y la tercera y última deportación fue el 586, cuando destruyó completamente Judá, el templo, la ciudad. Quedó una ciudad en ruinas, y allí Jeremías, que quedó vivo en esas ruinas, lleno de cadáveres, escribió el libro de Lamentaciones, donde él lamenta la destrucción y la ruina del pueblo de Dios. Y el rey llevó a toda la gente que podía trabajar, que podía hacer algo, se lo llevó a Babilonia, y dejó solamente la gente que ya eran muy viejitos o estaban enfermos, lisiados. A ellos los dejó en la tierra, junto con Jeremías.
Nabucodonosor le ofreció a Jeremías ir a Babilonia y darle un buen trato, pero Jeremías prefirió quedarse con el pueblo, con lo que quedaba del pueblo. Bueno, eso es más o menos los profetas. Es importante que, como digo, Jeremías, Ezequiel y Daniel son contemporáneos y lo que escriben ellos tiene directa relación con Babilonia. Vamos a decir algo de los métodos para interpretar la literatura apocalíptica. No hemos hablado tampoco de qué es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es distinta a la literatura profética común que encontramos en el Antiguo Testamento. El mismo Ezequiel, Jeremías, Isaías y los profetas menores, ellos escribieron en un estilo diferente, donde predomina una profecía que es el lenguaje literal, a diferencia de la literatura profética apocalíptica, que el lenguaje es simbólico, mayormente. La profecía clásica es a corto plazo. Se anuncia eventos que van a pasar en poco tiempo, en algunas generaciones, e incluso en la generación actual. Pero la profecía apocalíptica apunta al tiempo del fin, abarca toda la historia y llega hasta a la consumación de todas las cosas. La literatura profética clásica está centrada en Israel y las naciones vecinas, o sea, tiene un alcance geográfico limitado, local. La profecía apocalíptica tiene un alcance cósmico, porque abarca al mundo entero y además abarca el universo entero. Así que podemos ver que hay varias diferencias. En el folleto de Daniel que recién pasó, nosotros pudimos estudiar algunas características de los dos tipos de profecías. Ahora, la profecía apocalíptica deriva de la profecía clásica, pero de acuerdo a lo que yo mismo entiendo, llegué a esta conclusión y últimamente he podido leer a varios teólogos que llegan a la misma conclusión. La profecía apocalíptica nace de la unión de la profecía clásica y de la literatura sapiencial, o sea, los libros escritos por sabios, como Proverbios, Eclesiastés, Job, Cantares, son libros escritos por sabios, y el libro de Daniel tiene muchas características literarias similares a esos libros, pero no es un libro sapiencial propiamente, aunque Daniel en el libro nunca es llamado profeta. Si ustedes se dan cuenta, Daniel siempre es llamado sabio. Así es como se le llama. Se lo conoce como un sabio de Babilonia. Ezequiel, cuando habla de Daniel, dice, he aquí tú eres más sabio que Daniel, hablando del rey de Tiro. Por lo tanto, Daniel fue conocido en el Antiguo Testamento como un sabio. Pero también sabemos que es profeta, porque recibió revelación de Dios. Jesucristo mismo, en Mateo 24:15, dice, habla de, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Por lo tanto, Jesucristo se refirió a Daniel como un profeta, de manera que la literatura apocalíptica une el género profético con el género sapiencial. Los sabios se preguntaban por las cosas difíciles, por lo que estaba en el futuro, por los problemas sobre la justicia divina y varias otras cosas que las profecías apocalípticas responden. Bueno, vamos a avanzar. En cuanto a los métodos de interpretación, hay tres fundamentales y hay otros más que derivan de estos. El preterismo dice que toda la profecía se cumple en el tiempo del profeta. Eso dice el preterismo. Pretérito significa pasado. Todo Daniel, todo Apocalipsis se cumplió en el pasado. No tiene nada más que decirnos. El futurismo es un método opuesto. El futurismo dice que el cumplimiento de las profecías apocalípticas son en el futuro lejano. No tienen nada que decirnos a nosotros los cristianos, porque las profecías se van a cumplir, la mayoría de ellos son dispensacionalistas
dicen después del rapto secreto. O sea, la iglesia será raptada, seremos llevados al cielo y después se cumplirá el Apocalipsis y Daniel. Por lo menos la parte de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. Otros futuristas dicen que todo Daniel y Apocalipsis se cumplirá en el futuro. El historicismo piensa que las profecías se cumplen a través de toda la historia, desde el tiempo del profeta hasta el mismo fin, hasta la segunda venida de Cristo y más allá. El milenio, la nueva Jerusalén, la vida eterna. Así que el historicismo piensa que la profecía se cumple a través de toda la historia, el preterismo solamente en el tiempo del profeta, el futurismo en el extremo opuesto, ¿verdad?, en el futuro lejano, y el idealismo es un método que dice que las profecías se cumplen en la historia, pero no en forma precisa, sino en forma ideal. O sea, cada vez que las circunstancias lo ameritan, la profecía se está cumpliendo. Por lo tanto, ellos creen en múltiples cumplimientos. Por ejemplo, nosotros pensamos que el Mesías príncipe de las 70 semanas que debe morir para limpiar nuestros pecados es Cristo cuando murió en la cruz. Y esa profecía solamente se puede cumplir una vez en la historia. Él murió una vez para siempre. El idealismo diría, cada vez que muere un mártir, se está cumpliendo la profecía de que el Mesías será muerto, mas no por sí. Nosotros pensamos que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al anticristo, que será un poder que va a durar mucho tiempo, pero representa solo un poder. Los idealistas dirían que el anticristo se cumple en la historia múltiples veces. Se cumplió en Antíoco Epífanes, que persiguió en el tiempo de los griegos. Vamos a apagar los micrófonos. Se cumplió también en el tiempo de Nerón en Roma, se cumplió en el tiempo de Otón I el Grande, en el imperio germano cristiano, se cumplió en el Papa, en los papas que fueron perseguidores, se cumplió en Hitler, cuando persiguió y mató 5 millones de judíos, se cumplió, y también Hitler mató a los cristianos ortodoxos de Europa Oriental, se cumplió con Napoleón, y en fin, el idealismo dice que cada profecía no tiene un cumplimiento único, preciso, sino que tiene múltiples cumplimientos cada vez que las circunstancias lo meritan. Y el método ecléctico, que está bastante común, une dos de estos, o tres. Por ejemplo, es muy común entre los católicos unir el preterismo con el idealismo, porque ellos dicen la profecía tuvo un cumplimiento principal en el tiempo del profeta, pero ¿para qué está en la Biblia un libro que ya no tiene nada que decirme? Bueno, lo único en el idealismo, y dice que ese fue el cumplimiento principal, pero tiene múltiples cumplimientos en el futuro cada vez que las circunstancias lo ameritan. Hay grupos evangélicos que unen el preterismo con el futurismo. Entonces dicen que las profecías se cumplieron en tiempo del profeta, pero también se cumplirán en un futuro lejano, dejando como un vacío en la historia. El método ecléctico es eso, es unir dos o tres métodos. Algunos dicen que unen el preterismo, futurismo e idealismo, pero el historicismo es un método que ya murió en el mundo académico. Hoy en día queda solo una iglesia que cree en el método historicista para interpretar las profecías. Adivinen cuál es. Somos nosotros. Nosotros. Sí, somos La nosotros Iglesia los Adventista. únicos. Claro, somos impopulares por eso, porque usamos un método que, según los teólogos, ya pasó de moda. Pero interesantemente Jesucristo usó este método. Y los apóstoles también, los profetas del Antiguo Testamento también. Y la iglesia cristiana hasta el año 1800 aproximadamente usó este método preferentemente. ¿De dónde vienen los otros métodos? Vamos a mostrar algo acá. Bueno, acá tenemos varios hitos o personajes. Por ejemplo, los macabeos, entre el año 167 y 160 a.C., que era un grupo de judíos rebeldes al yugo de los griegos, sobre todo de los griegos del imperio seleucida del norte de Siria. Ellos
Bueno, las preguntas las vamos a dejar para el final. A mí se me olvidó responder algunas preguntas que hicieron en el WhatsApp, pero justamente al final tengo una de las preguntas lo tengo desarrollado y mañana justamente toco un tema que me preguntan hoy y pasado mañana otro. Así que creo que las preguntas ya estarían respondidas, las que por lo menos hicieron hoy. Bueno, los macabeos entonces, ellos creyeron estar viviendo en el tiempo del fin. Por lo tanto, interpretaron las profecías de Daniel como que se estaban cumpliendo en su tiempo. Y ellos intentaron, por la fuerza, con las armas, hacer cumplir una era mesiánica, en la cual Israel se liberara de sus enemigos. Yo lo voy a leer, por ejemplo, en una Biblia católica, lo que dice primero de Macabeos, capítulo 1. A ver si lo encuentro acá. Por acá está. Primero Macabeos 1. Deberán leer ustedes estos libros en una Biblia católica porque son interesantes como ellos lo interpretan. 1:54 dice así: en el día 15 del mes de Kislew, del año 145, el rey, se refiere al rey Antíoco IV Epífanes, cometió una abominación desoladora, pues construyó un altar pagano encima del altar del holocausto. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. La frase abominación desoladora aquí, este libro fue escrito en griego, es las mismas palabras en griego que aparecen en la versión griega del libro de Daniel. Y son las mismas palabras griegas que Jesucristo usó en Mateo 24 y en Marcos capítulo 13. Solamente que Jesús dijo que no se había cumplido en el tiempo de ellos, sino que esto se cumpliría en un futuro. De manera que Jesucristo no creía que todas las profecías se habían cumplido en el Antiguo Testamento. Bueno, los macabeos entonces fueron los primeros en interpretar las profecías de Daniel cumpliéndose en su tiempo. Después tenemos a Hipólito de Roma, un obispo de Roma, que la Iglesia Católica lo considera uno de los papas, aunque en ese tiempo todavía Constantino no había fundado el papado. Hipólito de Roma fue el primero que postuló el método llamado preterista, diciendo que las profecías se cumplían en el tiempo del profeta, todas. Y ya una vez que el profeta muere o el imperio en el cual vive el profeta termina, el cumplimiento también acabó. Así que muchos piensan que nació en Porfirio el preterismo, que era un pagano, pero la verdad es que Porfirio leyó los libros de Hipólito de Roma. Este método preterista nace en Roma. Y Porfirio, ¿quién es Porfirio? Es un filósofo pagano, neoplatónico, que él se propuso destruir el cristianismo. Era un hombre muy inteligente, brillante. Hoy diríamos que era un hombre con premio Nobel, con doctorado en las mejores universidades. Era uno de los más grandes intelectuales del mundo romano de ese tiempo. Entonces él se propuso destruir el cristianismo, pero no con armas, como hacía el imperio, sino con argumentos. Él se propuso demostrar que el cristianismo era un fraude y se dio cuenta, después de estudiar toda la Biblia, él aprendió los idiomas originales de la escritura con el propósito de encontrar errores y él llegó a una conclusión. Si lograba sacar el libro de Daniel del Antiguo Testamento, Cristo desaparecía de la historia. Él dijo, si yo saco a Daniel, saco a Cristo. Porque los cristianos usaban mucho las profecías de Daniel para demostrar que Jesucristo era el Mesías. Jesús era el Mesías. Entonces él dijo, Daniel no existió. Es una ficción. Daniel no es un libro histórico, es un libro ficticio. No existió en el siglo VI, en el imperio babilónico y persa, sino que Daniel tiene que haber vivido en el tiempo de los macabeos. Y seguramente él, cuando escribió el libro, ya Babilonia, Medo-Persia
habían caído, Grecia estaba cayendo y Roma era el imperio más poderoso. Por lo tanto, cuando habla de 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, no es que él lo está viendo hacia el futuro, algo que va a venir, sino que él está contando algo que ya pasó, pero él nos engaña, porque nos da a entender, el autor del libro de Daniel nos quiere hacer entender o creer de que él vivió antes, pero la verdad es que él vivió después de esto. Por lo tanto, Daniel es un fraude. ¿Mm? Y bueno, en ese tiempo los cristianos rebatieron a Porfirio por todos lados hasta que se levanta Lutero y comienza la Reforma Protestante. Lutero coloca auge en la escritura, traduce la Biblia al alemán en Alemania para que lo pueda leer en su propia lengua, ya que la escritura solo estaba en latín y prohibida para los laicos. Y también ahí tenemos Cipriano de Valera y todos los Tyndale, que traduce al inglés, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, quería mencionar, la tradujeron al castellano, João Ferreira de Almeida traduce la Biblia al portugués. Entonces, en el siglo XVI, los reformadores comenzaron a predicar y a colocar la Biblia al acceso de toda la gente, y comenzaron a predicar que las profecías de Daniel, cuando hablaban de un poder perseguidor, se refería al papado. Y la Iglesia Católica comenzó lo que se llamó el movimiento de la Contrarreforma. Entonces el Papa de ese tiempo le pidió a los jesuitas más brillantes intelectualmente del mundo, los dos eran españoles, y Francisco de Rivera inventó el método futurista, pero tomó ideas de San Jerónimo y sistematizó un método de interpretar la escritura donde todo Daniel y Apocalipsis se cumpliría en un futuro lejano. Así que la iglesia no está involucrada. No podemos decir que el Papa está cumpliendo alguna de las profecías, porque las profecías se comienzan a cumplir después de la era de la iglesia. Y Luis de Alcázar inventó o sistematizó este método que había introducido Hipólito de Roma, y Porfirio lo masificó, y Luis de Alcázar le dio cuerpo a este método, y de allí, ¿verdad?, se retomó el método preterista. Entonces, después de la Reforma está el método preterista y el método futurista. En Inglaterra, más bien en Irlanda, primero en Dublín, comienza a juntarse un grupo de hermanos evangélicos de distintas denominaciones que se hacen llamar los hermanos Plymouth, en torno a 1826. Y ellos están buscando novedades. Entonces encontraron los escritos de Francisco de Rivera, el jesuita, y lo adoptaron. Y ellos masificaron el método futurista en el mundo evangélico. De allí sale después Darby, que escribió una Biblia con notas, una Biblia de estudio, y en las notas interpretaba las profecías en forma futurista. Y por otro lado, los católicos se quedaron con el método preterista. Entonces hoy el mundo cristiano está dividido en dos métodos. Los católicos son preteristas siguiendo a Luis de Alcázar, y los evangélicos son futuristas siguiendo a Francisco de Rivera. Y bueno, yo se los presento. Este señor es Francisco de Rivera, el que inventó el método futurista. Vivió en ese tiempo, en el siglo XVI. Y él es Luis de Alcázar, yo no sé si a ustedes les tapa también esto, Luis de Alcázar, que fue el otro jesuita español, también del siglo XVI, que inventó el método preterista. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. John Collins, que yo se los presenté ayer, ¿se acuerdan que le mostré una foto dentro de los teólogos? En realidad John Collins es el teólogo más destacado en Daniel del mundo hoy. Nadie sabe más de Daniel que él. Y él dice, en un diccionario bíblico, el diccionario bíblico más importante que existe, dice: el discernimiento de Porfirio, el pagano, que quiso destruir a Cristo, fue resistido por más de un milenio, pero su validez ha sido ampliamente reconocida por los críticos modernos, comenzando en el siglo XVIII. O sea, hoy en día el mundo cristiano
acepta lo que decía Porfirio, aquel hombre pagano que decidió destruir a Cristo. Es paradójico, ¿verdad? Es tremendo pensarlo. Bueno, vamos a decir algo de la estructura literaria de Daniel. Y aquí, ¿verdad? Esto es sorprendente porque la estructura de Daniel se nota que fue inspirada por Dios y que fue hecha por un hombre sabio. Cuando nosotros leemos la estructura de un libro, nos deja mucho más claro poder entender el contenido. Es como cuando estudiamos el esqueleto de un animal o de una persona y después es mucho más fácil llenarlo con músculo y con órganos. Ayuda mucho. Pero lamentablemente, ningún libro de la Biblia nos dice cuál es su estructura, sino que hay que descubrirla, ¿sí? Y vamos a ver lo que se ha descubierto respecto a la estructura de Daniel. Lo que sabemos de Daniel a ciencia cierta es que Daniel tiene dos mitades que se dividen en relación a los géneros literarios. Vamos a mostrarlo acá. Hay dos géneros principales, un género histórico, historias, y un género de visiones. Las historias son las experiencias que viven Daniel y los amigos, sus amigos, en la corte de Babilonia. Por ejemplo, yo les pregunto, el capítulo 6, la historia de Daniel con el decreto de muerte que se le prohíbe orar y lo tiran al foso de los leones, ¿eso es una profecía, una visión o es una historia? Una historia. Es una historia, ¿verdad? Pero yo les pregunto, Daniel 7, donde hay un sueño profético, ve 4 bestias que representan reinos, tienen cuernos, tienen cabezas, eh, se ven escenas celestiales con millares de ángeles, un trono divino. ¿Eso es una historia o es una visión? Visión. Es una visión. Entonces tenemos que en Daniel podemos reconocer fácilmente dos géneros literarios. Y ahí tenemos, las historias son los 6 primeros capítulos. La historia de Daniel y sus amigos cuando llegan al palacio de Babilonia y allí rechazan la comida del rey. El capítulo 2 la historia del sueño que tuvo el rey, que mandó a matar a los sabios. Daniel le adivinó el sueño. Pero este capítulo 2 tiene algo interesante, que a pesar de que la mayor parte del capítulo nos cuenta una historia, dentro de esa historia tiene un sueño profético que no lo tuvo Daniel sino el rey, y Daniel hace el papel de intérprete. O sea, el capítulo 2 como que mezcla ambos géneros, pero predomina la historia. El capítulo 3 tenemos la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. El capítulo 4 tenemos la historia del sueño del árbol que tuvo el rey Nabucodonosor y de la experiencia que él vivió 7 años padeciendo una enfermedad que hoy se le llama licantropía. El capítulo 5 es la historia de la fiesta que hizo Belsasar y de la mano que escribe en la pared. Y el capítulo 6 es la historia de Daniel en el foso de los leones. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo que los primeros 6 capítulos de Daniel son historias. Pero los últimos 6 capítulos son visiones proféticas, ¿sí? El capítulo 7 habla de las 4 bestias, el cuerno pequeño, el hijo del hombre. El capítulo 8 habla del carnero, el macho cabrío, los 2300 días. El capítulo 9 está la profecía de las 70 semanas. El capítulo 10 es la visión del varón vestido de lino. El capítulo 11 es lo que le narra a Gabriel acerca de la lucha entre los reyes del norte y del sur. Y el capítulo 12 son los periodos proféticos principalmente, que también tienen que ver con el tiempo del fin. Por lo tanto, los capítulos 7 al 12 son revelaciones proféticas que recibe siempre Daniel. Aquí no son los reyes, acá también hay sueños, pero los tienen los reyes. Daniel solo interpreta. En estos capítulos, Daniel es el que tiene las visiones. No sé si lo ven claro así. ¿Está claro, cierto? Bueno,
Pero también Muy hay claro. hay otra posibilidad. Daniel también se puede dividir en base a los idiomas. Daniel fue escrito en 2 idiomas. Una parte en hebreo, que son los capítulos que vamos a poner en verde, y otra parte en arameo, que vamos a ponerlo en azul. Daniel sabía mucho más de 2 idiomas. En Babilonia se hablaban 3 idiomas, pero el idioma más fácil, más universal, que todo el mundo lo podía leer, tanto el rico como el pobre, y se hablaba dentro y fuera de Babilonia, era un idioma que se podía entender en Egipto, entre los persas, en Lidia, en Palestina, el idioma arameo, era el idioma universal. Y Daniel escribió gran parte, más de la mitad del libro está escrito en arameo, porque el mensaje es universal. Pero hay una parte que él reservó para escribir en idioma hebreo, que es el idioma del pueblo judío. Esa parte solo la pueden entender los judíos, el pueblo de Dios, porque lo escribió en el idioma de ellos, que obviamente los babilonios no podían leer. Vamos a ver cuáles son estas partes. Entonces, miren, tenemos la misma división, 6 capítulos que hablan de historias de la corte y 6 capítulos que son visiones proféticas. Y tenemos en hebreo todo lo que, en verde, todo lo que está escrito en hebreo. ¿Qué capítulos entonces están en hebreo? El capítulo 1 y luego los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y cuáles están en arameo? Del 2 hasta el 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, podríamos decir que las historias están en arameo y las visiones en hebreo. Pero el primer capítulo de la historia no está en arameo, sino que está en hebreo. Y la primera visión no está en hebreo, sino que está en arameo. Como que Daniel está mezclando las cosas, ¿verdad? El capítulo que introduce las historias arameas está en hebreo, y el capítulo que introduce las historias hebreas está en arameo. Hay varias formas de unir estos capítulos, y la verdad es que yo seleccioné 4 de las principales, las más llamativas por lo menos de las propuestas, para unir todo el libro, lo que se llama una macroestructura. Hay que dejar en claro que los capítulos 10 al 12 son una sola revelación, ¿sí? Se dividió en 3 capítulos porque es muy largo, pero estrictamente hablando es una sola revelación. Entonces, miren, de las 4 opciones que yo seleccioné de todas las propuestas, una es de este señor, que se los presento, David Gooding. Él falleció a fines del año recién pasado, hace poco, y él propone esta estructura del libro de Daniel. Él dice así, que divide los 5 primeros capítulos del resto. Entonces, por ejemplo, y los pone en paralelos. El capítulo 1 tiene paralelo con el 6, el capítulo 2 y 3 tiene paralelo con el 7 y el 8, el 4 y 5 tiene paralelo con el 9 al 12. Recuerden que el 10 al 12 es una sola revelación. O sea que hay 2 revelaciones, la del 9 y la del 10 al 12. Así lo divide. Entonces el primer capítulo está solo y sirve de introducción, y los demás están de a pares, 2 y 2. Aquí el primero está solo y los demás están de a pares, 2 y 2. Entonces dice que en el capítulo 1 Daniel rechaza la comida del rey. En el capítulo 6 Daniel rechaza el mandato del rey. En el capítulo 1 Daniel es probado por 10 días. En el capítulo 6 Daniel es probado por 30 días. En el capítulo 1 Daniel finalmente es vindicado. Resulta ser el mejor. En el capítulo 6 Daniel finalmente es vindicado y resulta ocupar un puesto mucho más alto. Después del capítulo 1 tenemos el capítulo 2 y 3, que los dos hablan de una imagen. La palabra aramea es la misma, Selem. El capítulo 2 del sueño de la imagen, y el capítulo 3 cuando Nabucodonosor erige una imagen.
La misma palabra aramea, en ambos Nabucodonosor es el protagonista, ¿verdad?, que se encapricha. En los dos él manda matar. En el capítulo 2 manda matar a los sabios porque no pueden adivinar, y en el capítulo 3 manda matar a los hebreos porque no quieren postrarse. En los dos, Dios muestra que el rey de Babilonia y su imperio es transitorio. Y en ambos, Nabucodonosor termina alabando a Dios. Ahora, los dos capítulos que siguen al 6, acá en la segunda mitad, que sería el 7 y el 8, los dos son visiones que Daniel tiene. El capítulo 7 está en arameo y la palabra que se usa es hasé, que significa visión, y el capítulo 8 está en hebreo y la palabra visión es hasón. Es parecido en un idioma distinto, ¿verdad? Idiomas familiares. Y son las únicas visiones que tiene Daniel, porque los sueños de los capítulos 1 al 6 los tuvieron los reyes. Daniel solamente interpretó. Entonces Daniel, ¿cuántas visiones tuvo? 2, la del 7 y la del 8. Porque en el 9 Daniel no tiene una visión, sino que viene un ángel mensajero que le trae una revelación audible, le cuenta de las 70 semanas. En los capítulos 10 al 12 también Daniel recibe una revelación audible, se le cuenta de los reyes del norte y del sur. Así que hay solo 2 visiones, y en las 2 visiones del capítulo 7 y 8 tenemos que comienzan con bestias y luego siguen con cuernos. Finalmente habla de un periodo profético, el capítulo 7, tiempo, tiempo y medio tiempo, el capítulo 8, 2300 días, y las 2 resaltan el juicio final. Así que estos 2 capítulos los une. Luego tenemos acá los capítulos 4 y 5, que son 2 reyes disciplinados. Nabucodonosor se exalta a sí mismo y Belsasar se exalta a sí mismo. Los 2 reciben un juicio divino, ambos reciben una revelación, Nabucodonosor en un sueño, Belsasar a través de la mano que escribe en la pared. En ambos casos Daniel es llamado para interpretar y es el único que lo logra. En ambos casos Daniel recibe honores y en fin, hay muchos elementos en común. Y finalmente une el capítulo 9 con la revelación del 10 al 12, donde él le titula los 12 escritos explicados, porque en el capítulo 9 Daniel comienza leyendo lo que fue escrito por Jeremías, y en el capítulo 10 habla de lo que está escrito en el libro de la verdad. Así que él habla de los 12 escritos que son explicados oralmente por un ángel. Ambas son dadas por un ángel celestial, ¿verdad?, que les explica la maré, una palabra hebrea que se repite en ambos capítulos, que significa aparición. En ambos, ¿verdad?, la revelación es del futuro y no es visual. Los 2 comienzan con una oración. En el capítulo 9 Daniel comienza orando, ¿verdad? Y en el capítulo 10 Daniel comienza orando, o ayunando y orando en ambas. Así que tienen bastante elemento en común. Él dice debemos dividir del 1 al 5 y del 6 al 12. Así debemos dividir. Ustedes se dan cuenta que es distinto a lo que nosotros habíamos visto acá, que tenemos del 1 al 6 las historias y del 7 al 12 las visiones. Él deja hasta el 5 acá y el 6 lo coloca acá. Pero aunque parezca raro, no se ve tan mal, ¿verdad? Pareciera que sí tiene razón en algunas cosas. En mi libro de Daniel yo comento con más detalles todo esto. Acá, volviendo a los idiomas y a los géneros, en cuanto a género literario, ¿verdad? Son 2 mitades, uno al 6, 7 al 12, y en cuanto al idioma, tendríamos que del 2 al 7 están en arameo y del 8 al 12 están en hebreo. Y estas son las otras 3 que voy a proponer. Ya que dijimos 4 macroestructuras, les voy a presentar. Esta es la primera. Les voy a presentar la segunda. Y bueno, la segunda, tercera y cuarta se basan en el descubrimiento de un teólogo francés de apellido Lenglet, que en el año 1972 publicó esto. Lenglet descubrió esto.
que los capítulos que están en arameo, recuerden que el capítulo 1 está en hebreo, y el 2, 3, 4, 5, 6 y 7 están en arameo. Él descubrió que formaban una estructura que se llama quiasmo, porque el capítulo 2 habla de la imagen de los 4 reinos, ¿se acuerdan? Y termina hablando del reino de la piedra, pero antes de eso habla de un reino dividido en los pies y los dedos, y después el reino eterno de la piedra. El capítulo 7 también habla de 4 reinos, pero en imágenes de bestias, y también los 10 cuernos nos hablan de un reino dividido, y también acá tenemos que termina cuando el Hijo del Hombre recibe el reino por los siglos de los siglos. Entonces, capítulo 2 y el 7, Lenglet se dio cuenta que eran paralelos. El primer capítulo en arameo y el último en arameo nos hablan de la misma temática. El capítulo 3 y el capítulo 6 se dio cuenta que también hablan de la misma temática. En ambos capítulos hay un decreto de muerte. Hay una obligación a adorar en forma incorrecta. En el capítulo 3 hay un mandato para adorar la imagen. En el capítulo 6 hay una prohibición de adorar a Dios en forma correcta. Fíjense que aquí manda a adorar en forma errónea, aquí prohíbe adorar en forma correcta. Acá los 3 jóvenes que son fieles a Dios son tirados al horno de fuego. En el 6, Daniel, que es fiel a Dios, es tirado al foso de los leones. En el capítulo 3 viene un ser celestial que salva a los jóvenes. En el capítulo 6 Dios envía a su ángel que tapa la boca de los leones. Así que nos podemos dar cuenta que el capítulo 3 y el capítulo 6 son paralelos. Y el centro de esta estructura sería entonces los capítulos 4 y 5, donde en ambos vemos el orgullo del rey de Babilonia. En el capítulo 4, Nabucodonosor, y en el capítulo 5, Belsasar. En ambos se muestra la soberanía de Jehová por sobre estos reyes. El capítulo 4 hay un juicio que sobre Nabucodonosor, pero se arrepiente, y en el capítulo 5 un juicio sobre Belsasar que no se arrepiente. Entonces Lenglet hace este gran aporte, que los capítulos 2 al 7 forman una estructura literaria. Y el resto, los capítulos 8 al 12 que están en hebreo, los teólogos piensan que como en la segunda mitad, dentro de un mismo libro, tendría que formar también un quiasmo. Y dentro de las distintas estructuras que les mencioné, David Dorsey, que yo lo tengo acá la foto, se lo muestro, él también falleció el 2014, ¿sí? Él escribió un comentario del Antiguo Testamento solo de estructuras, no comenta nada más, solamente comenta la estructura desde el Génesis hasta Malaquías y propone una estructura para cada libro del Antiguo Testamento. Y David Dorsey, tomando esta idea de Lenglet, divide la sección en hebreo, los capítulos 8 al 12. El capítulo 8 dice que aquí ya no hay 4 reinos, hay 3, pero hay 2 que son mencionados con nombre y que aparecen como animales, en este caso Persia y Grecia. En ambos se le llama por nombre. En el capítulo 10 al 12 también solamente hay 2 reinos que se le llama por nombre, Persia y Grecia. También en el capítulo 8 nosotros vemos que hay un cuerno pequeño que quita el continuo a Cristo, y en el capítulo 11 y 12 también el rey del norte le quita el continuo a Cristo. En ambos se habla del juicio investigador. En fin, él ve varias características en común. Entonces, entre el capítulo 8 y 10 al 12 nos queda el 9. Y así como estos capítulos centrales eran, ¿verdad?, el centro, valga la redundancia, de la sección en arameo, el capítulo 9 sería el centro de la sección hebrea, donde están las 70 semanas y nos habla de la muerte del Mesías. Por lo tanto, Cristo pasa a ser el centro de la sección que está escrita en hebreo para el pueblo de Dios, y los reyes de Babilonia son el centro de la sección de aramea en el idioma del mundo pagano,
pero se ve al rey de Babilonia perdiendo la batalla, muriendo, siendo juzgado. En cambio, el Mesías está entregando su vida para salvar a los suyos. Esta es la estructura que propone Dorsey, y fíjense que él dice de las 4 secuencias de reinos, el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 10 al 12, el capítulo 2 se utiliza una imagen humana. Y la última visión, acá, los reyes del norte y del sur también son una metáfora humana, porque son reyes humanos. En cambio, el capítulo 7, los 4 reinos son bestias, y los 2 reinos del capítulo 8 son bestias, el carnero y el macho cabrío. Entonces, él ve que todo el libro está unido en esta forma. Les muestro la tercera estructura que vamos a mostrar hoy. Y es de un teólogo adventista. Dorsey no es adventista, es protestante, pero no sé bien su denominación. Y Samuel Núñez es un teólogo adventista mexicano, pero que hizo su doctorado en Andrews. Y él propone esta estructura. Tomando la misma idea de Lenglet, él propone que la segunda parte, la parte que está en el idioma hebreo, él dice que el capítulo 8 habla de los 2 reinos del oriente y del occidente, y el príncipe del ejército, que en hebreo príncipe Sar, y los capítulos 11 y 12 están revelando 2 reinos también del norte y del sur, y habla de un príncipe que en hebreo es Sar y se llama Miguel. Así que él ve un paralelo en el capítulo 8 con los capítulos 11 y 12. Y el capítulo 10, que es parte de esta visión, pero no es la revelación propiamente, sino que la parte previa, introductoria, él lo separa, ¿verdad? El varón vestido de lino, que aparece como sumo sacerdote intercediendo por el pueblo, sería como una introducción a la revelación en sí. Y el capítulo 9 también lo divide en 2 partes, los versículos 1 al 19, cuando Daniel ora intercediendo por su pueblo también, digamos, asumiendo un rol de sumo sacerdote, lo separa de la revelación propiamente de las 70 semanas, que está posterior, donde el centro es el príncipe del pacto o el Mesías que muere como sacrificio. Entonces él deja el capítulo 8 entero, pero el 9 lo divide en 2, la parte histórica, la parte introductoria y la visión propiamente, y los capítulos 10 al 12 los separa en 2, que sería la parte histórica, donde cuenta la experiencia de Daniel orando y en la aparición que tiene, y la revelación propiamente la deja posterior. Pero también él encuentra un quiasmo, ya no, como ustedes pueden ver, como el autor anterior, de 3 partes, acá, 1, 2, 3, sino que él ahora, como hace una división mayor, ve 5 partes, acá, 5 partes. Pero también coincide que el centro es la muerte del Mesías de las 70 semanas. Y la tercera estructura en mi propuesta, que no es 100% original porque también le copio al Lenglet en la primera parte, ¿verdad? Allí, todos le copiamos al Lenglet. Pero después la otra parte, estos 3 primeros capítulos, se los copio a William Shea, y la idea de unirlos todos se lo copia a Jack Duncan, pero es una propuesta distinta a Jack Duncan y distinta a Shea también en varios aspectos. Y, y la idea es la siguiente, que el capítulo 7, que es parte de la sección en arameo, no lo separo, como ustedes ven, esta otra propuesta que separa la sección en arameo, el 7 está en la primera parte, y desde el capítulo 8 en adelante estructura la mitad de hebrea. Lo mismo hace Dorsey. A ver. Fíjense ustedes, él separa la sección que está en hebreo, acá, de la sección que está en arameo, los primeros 7 capítulos, de la que está en hebreo. Pero lo que hacemos nosotros acá, fíjense, es unir todo el libro, independiente del idioma,
Porque el capítulo 7 es verdad que pertenece a la primera mitad porque está en arameo, igual que estos capítulos. En cambio, del 8 para abajo están en hebreo. Sin embargo, el capítulo 7 pertenece a la segunda mitad también, porque los primeros 6 capítulos son historias, pero el 7 no es una historia, es una visión de Daniel, pertenece a las revelaciones de Daniel. Y el capítulo 7 es la primera visión, de la cual dependen las demás. Estos capítulos del 7 al 12, Daniel es presentado en primera persona. Él dice, yo Daniel tuve un sueño, pero los primeros 6 capítulos Daniel es presentado en tercera persona. Él fue llevado a Babilonia, Daniel pidió al rey tal cosa, siempre en tercera persona. Por lo tanto, en género literario, el capítulo 7 pertenece a la segunda mitad, pero en el idioma pertenece a la primera mitad. Entonces la propuesta es que el capítulo 7 sirve de bisagra que une las dos mitades de Daniel, la mitad aramea y la mitad hebrea. ¿Y cómo quedaría entonces esta estructura? El capítulo 2 habla de los reinos terrenales y termina hablando del reino de la piedra, que durará por los siglos de los siglos. El capítulo 7 toma el mismo tópico, habla de los reinos terrenales y termina hablando del el reino del Hijo del Hombre, que dura por los siglos de los siglos. Y los capítulos 11 y 12 hablan de los reinos terrenales y termina hablando del reino de Miguel, que durará por los siglos de los siglos. El capítulo 3 y el capítulo 6, donde habla de los jóvenes en el horno de fuego y Daniel en el foso de los leones, Daniel o los amigos son el remanente fiel en medio del decreto de muerte. Y hay un defensor celestial, hay un ser celestial que intercede o los defiende para salvarlos de la muerte inminente. ¿Sí? O sea, el papel de Cristo aquí no está como rey, como en los capítulos 2, capítulo 7 y capítulo 11 y 12, sino el papel de Cristo aquí es de sumo sacerdote o defensor o mediador, ¿verdad? Que los salva de la muerte, los defiende. Ahora, cuando nosotros vemos el capítulo 8 en la parte hebrea, las visiones, el lenguaje está hablando del santuario celestial. El príncipe del ejército es Cristo y se lo presenta como sumo sacerdote que tiene un santuario en el cielo y él tiene un ministerio continuo en ese santuario. El cuerno pequeño echa por tierra su santuario, le quita el continuo, pero el príncipe del ejército finalmente va a purificar el santuario después de los 2300 días. Entonces, como en el capítulo 7, el papel del Hijo del Hombre es el papel de ser rey, el papel real, recibe el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el capítulo 8, el papel de Cristo es un papel de sumo sacerdote. El capítulo 10 que introduce esta revelación última, Cristo aparece como el varón vestido de lino, la misma vestimenta del sumo sacerdote. Y este varón vestido de lino aparece como el verdadero sumo sacerdote que intercede en favor de su pueblo, a diferencia de Daniel que pretendía interceder en su oración. Entonces, Cristo es presentado en el 8 y en el 10 como sumo sacerdote, en el 7 y 11, 12 como rey, y en el capítulo 9, Cristo es presentado como el sacrificio, el Mesías príncipe, que será muerto a la mitad de la semana, y con su muerte hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces podemos ver que acá, en los capítulos centrales, el rey de Babilonia es humillado, es derrotado. Acá el centro de la sección hebrea, el príncipe del pacto, el Mesías príncipe, es humillado, pero en forma voluntaria. Él está dispuesto a ser humillado para salvarnos.
más la primera que les mostré. Y aquí tengo un poco más elaborada mi estructura para mostrar algunos detalles, ¿sí? En verde pusimos los capítulos que hablan del reino de Cristo. En blanco pusimos los capítulos que hablan de la vindicación o el papel de Cristo como sumo sacerdote. Y en rojo pusimos los capítulos donde habla de el líder muerto, acá, el rey de Babilonia, el líder muerto, el Mesías. Y acá tenemos otra estructura que es lo mismo pero con más detalles, donde vemos los capítulos que están en arameo, acá del 2 al 7. El 1 no lo coloqué, pero es la introducción a todo el libro. Y los capítulos que están en hebreo son del 8 al 12. Y también resaltamos acá el quiasmo que se forma, dejando en el centro la humillación del anti-Mesías. Y acá hicimos también el quiasmo, donde en el centro está la humillación del Mesías, humillación voluntaria. Y acá tenemos el papel intercesor de Cristo en el santuario celestial, y acá tenemos el papel intercesor de Cristo, pero una intercesión terrenal. Él desciende al horno, desciende al foso, aquí está en el cielo, ¿verdad? O en el santuario celestial. Bueno, vamos a decir algo respecto a los rollos del mar muerto. Alguien preguntó esto y justamente por eso no lo respondí, porque tenía acá incluido esta temática. El libro de Daniel, a diferencia del libro de Isaías, no se recuperó ningún rollo completo. De Isaías se recuperó un rollo completo que tiene como unos 20 metros de largo, que se le llama el gran rollo, que yo creo que en internet han visto fotos, o si no la han visto pueden buscar en Google el gran rollo de Isaías y le van a aparecer un montón de fotos de este rollo que tiene el libro de Isaías completo. De Daniel solamente se encontraron fragmentos, algunas partes. Sin embargo, lo interesante es que se encontraron muchos fragmentos. Daniel está dentro de los cuatro libros que más leían los judíos que vivían en Qumran. En otras palabras, Daniel era importante para ellos. Se encontraron varios manuscritos, y acá tenemos, en cuanto al orden, capítulo por capítulo, fíjense, se encontró de los 12 capítulos, del capítulo 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11 y del 12. En todos los, digamos, tomando todos estos fragmentos que se encontraron, se descubrió o se encontró parte de Daniel de cada una de los capítulos, no completo, pero por lo menos todos los capítulos están representados. Por ejemplo, yo les voy a enseñar a leer cómo se lee este código. El número que está adelante es el número de la cueva. Fueron varias cuevas, unas 10 cuevas, se encontró rollos. Entonces el 1 significa la cueva 1, la Q, Qumran, la cueva 1 de Qumran, Dan es la abreviación del libro bíblico, en este caso, un rollo de Daniel, o parte de un rollo. La A significa que en la cueva 1 habían más de un libro de Daniel. Entonces se le coloca A al primero que se encontró, pero después hay un B, un C, un D, etc. Así que en la cueva número 1 se encontró un rollo de Daniel, el primero que se encontró, que contiene Daniel capítulo 1, del versículo 10 al 17. Y así sucesivamente. Yo encontré interesante que en el capítulo 8, por ejemplo, ustedes ven que se encontraron los versículos 1 al 5, 1 al 8, 13 al 16. Así que el versículo 14 está íntegro. Lo podemos tomar en estos rollos que son anteriores a Cristo, entre un siglo a 2 siglos antes de Cristo. O sea, tienen más de 2000 años, más de 2000 años de antigüedad de estos rollos. Y del capítulo 12 no se encontró un fragmento de un rollo de Daniel, pero sí se encontró un rollo que se llama el florilegio, se abrevia así,
en la cueva 4 de Qumran, el Florilegio, y en este libro cita varios textos de Isaías, de los Salmos y de Daniel, y cita Daniel capítulo 12, versículo 10. Por lo tanto, podemos decir que cada uno de los 12 capítulos de Daniel eran conocidos en los rollos del Mar Muerto. Ahora lo interesante es que Daniel, dijimos que el capítulo 1 está en hebreo y el capítulo 2 al 7 está en arameo. Pero el arameo no comienza en el capítulo 2, versículo 1, sino en el 4. Miren, vamos a buscar la Biblia. Vamos a pedirle, creo que había alguien encargado de leer hoy, que nos lea el capítulo 2, versículo 4. ¿Hay alguien que hoy va a ayudarnos con la lectura? A ver, hermano Víctor Mardones, ¿nos ayudaría con la lectura del capítulo 2, versículo 4? Sí, le ayudo. Capítulo 2 de Daniel, Sí. el versículo 4. Dice, entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea. Hasta ahí, Rey. hasta ahí está en hebreo. Desde el Ya. capítulo 1, todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, hasta ahí está en hebreo. ¿Ya? Pero siga leyendo. Ya, entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea, Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Ya. Entonces, fíjense ustedes, cuando dice Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos, todo eso, de ahí en adelante, ellos hablaron en lengua aramea y Daniel lo registró en arameo, pero siguió registrando en arameo hasta el capítulo 7. E interesantemente, ustedes ven que aquí hay un rollo, el rollo, el primer rollo, letra A de Daniel, de la cueva 1 de Qumran, que tiene el capítulo 2, el rollo entero se perdió, pero una parte quedó el versículo 2 al 6. Significa que el versículo 4 está. Y la pregunta es, ese rollo que tiene más de 2 milenios de antigüedad, ¿tendrá también dividido en hebreo y en arameo? Porque nuestra Biblia viene del texto masorético, que el más antiguo es del siglo X después de Cristo. O sea, había mucho tiempo hacia atrás que no conocíamos los originales. Pero este rollo del Mar Muerto, miren qué interesante, yo lo tengo acá, el rollo A de la cueva de Qumran, número 1, dice así. Bueno, no es necesario que se lo lea, pero ustedes ven que ahí está con versículos, el versículo 1, parte del versículo 2, ahí hay cortes, ¿verdad? Lamentablemente el rollo se rompió. Versículo 3 está casi entero, y el versículo 4 comienza allí, ¿verdad? Comienza allí, y hasta aquí está en hebreo, hasta aquí, hasta ahí. Y luego la siguiente palabra ya está en arameo. Aquí dice el rey, ¿verdad? El artículo en arameo se coloca al final, en hebreo se coloca al principio. Y aquí dice para siempre. La terminación en arameo también es distinta al hebreo. Vive, para siempre vive. Y bueno, ahí está el resto de la lectura, pero interesantemente este rollo o este fragmento, que se encontraron partes nomás, tiene justamente el versículo 4, la parte en hebreo e inmediatamente el resto en arameo. Tenemos acá ahora en el rollo A, digamos, el primer rollo que se encontró de Daniel, de la cueva 4 de Qumran, tenemos que el capítulo, hay una parte que va del capítulo 7:25 al 8:5, y el 7 del 25 al 28 está en arameo, y el 8 del 1 en adelante en hebreo. O sea, aquí tiene el otro corte. Acá nosotros tenemos los versículos 26, 27, 28, el último versículo, 28, y después tenemos el versículo 1, ¿verdad? Hay una parte que falta acá, se perdió, pero acá está
¿verdad? El resto del versículo 1 en hebreo. Lo mismo, hay una partecita que se perdió del versículo 2, pero sigue en hebreo, el versículo 3, etc. Por lo tanto, tenemos evidencia de los rollos del Mar Muerto, de que las divisiones en hebreo y en arameo coinciden también y están presentes en estos rollos de Qumran. Bueno, ese era el tema de hoy, que también es introductorio. Ustedes ven, vimos algunos tópicos que nos ayudan a entender Daniel. Y bueno, como Daniel nos habla de la venida del Hijo del Hombre, lo tenemos allí en esta imagen para recordar. Eso sería hoy, ¿sí? Ahora vamos a escuchar algunas preguntas, opiniones. ¿Se puede preguntar? Sí. Sí, a ver, Robert había pedido primero, después Fernando. Yo quiero preguntar, en la clasificación donde se divide de que una parte de Daniel está en hebreo y la otra está, ¿cree que se deba a que el capítulo 1 y el capítulo 7 estén en el idioma universales, mientras que los demás no? O sea, ¿por qué esa división? ¿Por qué el capítulo 7? Es que no me lo grabé por completo, pero sé que el capítulo 1 está para que los judíos lo entendieran. Sí. Mientras Sí. que del 2 al 7 era en el idioma universal, ¿correcto? Sí, ajá, sí. Ajá. Y de nuevo, del 8 al 12, entonces de nuevo estaba en el idioma hebreo. Sí. Entendería de cierta lógica por qué del 8 al 12, esa solamente para que lo entendieran los hebreos. Pero ¿por qué el capítulo 1? Sí, bueno, la verdad es que Daniel no nos dice por qué escribió algunos capítulos en arameo y otros en hebreo. Creemos, hay muchos teólogos que piensan que es porque los capítulos en arameo, él quería que se lo pudieran leer todo el mundo. Era como capítulos evangelísticos, mostrarle al mundo pagano también el mensaje profético. En cambio, los capítulos en hebreo era como algo más íntimo, tenía que ver con el remanente, el pueblo de Dios. Y en el capítulo 1 se muestra a Daniel y sus amigos como el remanente de Babilonia. De alguna forma, Daniel quiere que nosotros relacionemos el capítulo 1 con la experiencia del remanente fiel. O sea, es un mensaje que está pensado para el pueblo de Dios. Cuando ya entremos a estudiar el capítulo 1, ustedes van a ver que tiene mucho vínculo con el Apocalipsis, tiene mucho vínculo también el capítulo 1 con el Génesis, con la caída, el origen del gran conflicto, y también el capítulo 1 tiene mucho que ver con Levíticos 16 y el día de la expiación. Entonces esos son tópicos que tienen que ver con el remanente. En el capítulo 1 dice que Daniel y sus amigos fueron más sabios que los sabios de Babilonia, y dice también que Daniel fue entendido en todo visión y sueño, ¿verdad?, para interpretar. Y los capítulos 11 y 12 terminan diciendo que el remanente del tiempo final que será perseguido son los sabios y los entendidos, usando las mismas palabras que se utilizan para Daniel. Entonces hay una intención de mostrar a Daniel y sus amigos como el remanente fiel. Y el capítulo 1, al ser una historia, introduce los capítulos que son historias, los primeros 6, pero al estar en hebreo, introduce también las visiones propias de Daniel que están en hebreo. Así que podemos ver que el capítulo 1 sirve de introducción para el libro completo, para las dos mitades. En idioma introduce la segunda parte, y en contenido como una historia propiamente introduce la primera. Es la magia, la belleza literaria, ¿verdad?, que usa Daniel acá, y que todavía no descubrimos toda la riqueza y todo el significado de por qué lo hizo así. Pero, digamos, nos maravillamos al poder verlo y ver esta hermosura tan intrincado, tan complejo, tan perfecto como es. Hermano Estefó.
Prenda el micrófono. Bien, gracias. Antes de hacer la pregunta, escuchando la respuesta, hermano doctor, podría también, se me ocurrió recién, no habrá un nexo temático o lingüístico entre Daniel 1 y el Apocalipsis 1, porque ambos son testimonios de fe. Tanto el capítulo 1 de Daniel como el capítulo 1 de Apocalipsis es un testimonio de fe para que el lector sepa ante quién están presentes. Sirve como un estímulo a la fe. Podría ser. Eso. Bueno, hay varios paralelos. Por ejemplo, fíjense ustedes que en el capítulo 1 Daniel menciona su destierro, que él fue llevado a Babilonia. Apocalipsis 1 menciona su destierro. Juan fue llevado a la isla de Patmos. En el capítulo 1 de Daniel termina diciendo que él estuvo hasta el año primero de Ciro, 70 años después de que llegó. Y Juan recibió la revelación, se piensa por toda la información que se tiene, en el año 96, en el reino de Domiciano, 70 años después que fue llamado por Cristo. Y los dos fueron llamados, digamos, o más bien cumplieron un rol importante después de 70 años de vida. Y bueno, hay otros paralelos también, en este momento no me acuerdo. Gracias. Mire, mi pregunta es la siguiente, con respecto a la última parte de la clase que usted hizo, el capítulo 13 y 14 de Daniel en el agregado griego, ¿hay algún descubrimiento en los rollos, en las cuevas, en el RAM de algún texto de esos, del capítulo 13 y 14? Ya. Bueno, no lo mencionamos acá, pero si ustedes ven una Biblia católica, tiene 2 capítulos más. No tiene 12 capítulos como nuestra Biblia, sino 14, porque en realidad en el tiempo de los macabeos se escribieron 2 capítulos más, un capítulo 13 y un capítulo 14 a Daniel, pero se escribieron en griego porque los judíos en ese tiempo manejaban más el griego que el hebreo. El hebreo de hecho lo habían olvidado, hablaban arameo, era su idioma, digamos, que habían adoptado. Sin embargo, el griego era un idioma más popular y lo usaban bastante. Y estos 2 capítulos, yo no recuerdo si están o no están en los rollos de Qumran, pero vienen del tiempo intertestamentario y son completamente distintos al contenido del resto de Daniel, aunque el protagonista Daniel, en el capítulo 13, por ejemplo, dice que Daniel descubrió un fraude de que el dios Bel o Marduk en su templo, los sacerdotes hacían pensar al rey que el dios se comía la comida que le llevaban, pero en realidad se la comían ellos, y Daniel se escondió por allí y sacó una foto con el celular y le mostró al rey que en realidad era todo un engaño. Eso es más o menos la historia, ¿verdad? Y el capítulo 14 habla de un sacerdote que era corrupto, y había una joven llamada Susana que le ayudaba al sacerdote, y el sacerdote intentó abusar de ella y Daniel la defendió. Eso es más o menos la historia del capítulo 14. En ambos Daniel es como protagonista, sin embargo, no tiene mucha relación con el resto del libro, y cuando nosotros vemos estas estructuras tan bien intrincadas que se van uniendo cada parte, esos capítulos quedan fuera, o sea, no entran. Además de esos 2 capítulos, también agregaron una sección larga en el capítulo 3. Cuando los jóvenes están en el horno de fuego, la Biblia dice que ellos estuvieron allí y luego el rey los hizo llamar. Pero la versión griega le aumentaron un cántico. Dentro del horno ellos cantaron a Dios un himno y ese himno está registrado en la versión griega. Pero son añadidos que no están presentes en el original en hebreo. No están en el original hebreo que conservaron los judíos, que se llama texto masorético, y tampoco están agregados en los rollos que yo le mostré en hebreo. Si es que tuvieran algún fragmento de estos capítulos adicionales griegos, estarían, pero aparte, no están dentro de los rollos de Daniel en hebreo. O sea, los rollos de Daniel en hebreo, los fragmentos por lo menos,
hay presencia de los 12 capítulos que conocemos, pero en hebreo no hay presencia, ni en arameo, de los capítulos que se agregaron después. ¿Mm? Gracias. Michael Moraga tiene otra pregunta. Aló, hermano. ¿Sí? Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, contarle que con mi señora estamos leyendo su libro de Daniel. Está pero realmente fantástico. Así que una invitación a todos los hermanos a que lo puedan leer porque está realmente pero fenomenal. Fenomenal. Bueno. Y como segundo punto, hermano, le quería hacer una consulta. La verdad son dos preguntas en una. La primera, ¿existe la posibilidad de que no se hayan encontrado todas las partes de Daniel? Y si es así, y si en el futuro se llegaran a encontrar, ¿existe la posibilidad que fueran incorporadas a nuestras Biblias? Esa es mi inquietud. Ya. Bueno, muchas gracias, mire, hermano. Daniel es un libro completo, por la estructura literaria, como cada parte se completa, digamos, no se percibe que haya alguna parte que falte. Daniel está completo. Lo que sí se puede encontrar, por ejemplo, se podría encontrar la tercera carta a los Corintios que Pablo escribió y la menciona, y que no la tenemos en la Biblia. Se podría encontrar la carta de Pablo a los laodicenses, que la menciona, ¿verdad?, allí en Colosenses, y que no está, pero que se encuentre algún capítulo de Daniel que sea inspirado, no. Relatos apócrifos como estos capítulos 13 y 14 que mencionábamos, eso sí se podría encontrar. De hecho, se encontró un relato apócrifo que se llama La oración de Nabonido, donde supuestamente Nabonido se enfermó y vino un sabio, que no le llama Daniel, pero es muy parecida a la historia del capítulo 4 de Daniel, un sabio judío que le viene a él, ora por él y lo sana después de 7 años de enfermedad. O sea, es como copiando el capítulo 4 de Nabucodonosor, pero una historia apócrifa inventada mucho posterior a Daniel, que se encontró en los rollos del Mar Muerto. Entonces se pueden encontrar algunas cosas adicionales, pero son o comentarios a Daniel, o digamos, o agregados que se quisieron hacer, pero no parte del texto inspirado. Daniel es un libro completo y cada versículo está perfectamente, digamos, después vamos a ver la estructura por dentro. Ahora vimos la macroestructura, después vamos a ver la estructura de cada capítulo y nos vamos a dar cuenta que no hay lugar para agregar algo más. ¿Mm? Hermano, y como para finalizar, yo en alguna oportunidad escuché, no recuerdo a quién, la verdad que existían algunos libros que fueron encontrados y que no figuran en nuestras Biblias. Mi consulta es, ¿cuál es el proceso para que nosotros sepamos qué es? O sea, ¿cuál es el proceso para que esos libros sean reconocidos? Bueno, los libros que se han encontrado son libros principalmente, bueno, son todos apócrifos hasta ahora los que se han encontrado, no hay ninguno inspirado. Por ejemplo, están los libros pseudoepitafíficos que se llaman, que son desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, y la mayoría de ellos de origen judío, y hay otro grupo que son del siglo II, III, IV después de Cristo, que son de origen cristiano gnóstico, pero el mensaje que se entrega es muy diferente al mensaje de la Biblia. Así que ninguno de esos libros va a ser incorporado a la Biblia nunca. Es como incorporar el Evangelio de Judas, que es un libro, ¿verdad?, escrito por gnósticos y que tiene un mensaje completamente distinto y distorsionado a lo que enseña la Biblia. Así que nosotros creemos, también lo dice Ellen White, que el Espíritu Santo no solo inspiró a los profetas, sino que guió
a los judíos y cristianos a través de la historia para que pudieran conservar la palabra de Dios íntegra. O sea, la Biblia la tenemos completa y alguno dirá, bueno, ¿por qué Pablo escribió más epístolas que no están? Es porque seguramente el mensaje completo del evangelio que él predicaba ya está en las 13 epístolas que conservamos en el Nuevo Testamento. Lo más probable es que lo que él escribió a los laodicenses, por ejemplo, era parte del contenido de otras cartas que nosotros ya las conocemos. Así que no es necesario, no es indispensable, digamos, tener esas cartas como para conocer el pensamiento de Pablo. Eso podría decir. El hermano Ariel tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por esa exposición. Yo quería, tengo una pregunta que no está muy relacionada necesariamente con Daniel, pero es que me llama bastante la atención lo de los idiomas. Y quería saber en qué porcentaje más o menos se parece el hebreo con el arameo, porque yo veía caracteres muy similares y no sabría cómo diferenciar cuándo es hebreo y cuándo es arameo. Y lo otro relacionado con lo mismo es saber si se manejaba en ese tiempo, en el tiempo de Daniel, en general, por ejemplo, un hebreo manejaba bien los dos idiomas. Bueno, primero tengo que decirles que el idioma, bueno, yo acá tengo la Biblia hebrea, el idioma, no sé si, a ver, pueden ver ahí, el idioma hebreo originalmente no usaba este tipo de caracteres, este tipo de letras. Estas letras los judíos la copiaron al idioma arameo, cuando estuvieron en Babilonia. Los caracteres hebreos en que se escribió el Antiguo Testamento se le llama caracteres protocananeos o caracteres fenicios o hebreo preexílico. Eran caracteres diferentes. En esas letras, por ejemplo, la yod no era la letra más chiquita, sino que era de un tamaño normal. Eran otras letras. Y según la tradición judía, Esdras, con un grupo de escribas, tomó todos los libros del Antiguo Testamento que estaban escritos con ese alfabeto antiguo, ese alfabeto hebreo original, y lo traspasó al alfabeto arameo. Entonces nosotros vemos que en la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? La Biblia hebrea que tenemos ahora, tiene unos caracteres iguales para el arameo y el hebreo, pero se escribían con un alfabeto distinto, originalmente. Y hay evidencia, al leer, digamos, el texto bíblico, uno se puede dar cuenta que cuando se traspasó de los caracteres en hebreo antiguo al hebreo, digamos, post-exílico, cometieron algunos pequeños errores los escribas por confundir algunas letras, o a veces por la similitud de las letras. Y en cuanto a la diferencia en pronunciación o en otros aspectos gramaticales, en realidad el hebreo y el arameo son lenguas semíticas, pertenecen a la familia de las lenguas semíticas, que descienden de Sem. Entonces tienen bastante en común, junto con el árabe y otro idioma, el fenicio, otro idioma, digamos, del antiguo cercano oriente. Es parecido, por ejemplo, como el castellano con el francés, el portugués, el italiano, son lenguas latinas que se le llama. Entonces, a pesar de que son idiomas distintos, tienen algo en común, y cuando escuchamos hablar a alguien en italiano, en francés o en portugués, aunque no sepamos el idioma, algo entendemos si nos habla lento. Pero si habla muy rápido, posiblemente no entendamos mucho. Eso es más o menos como el judío podía entender el arameo. Sin embargo, los judíos, como vivieron 70 años en en Babilonia, todos los que entraron a Babilonia murieron allí, y los que salieron fueron sus descendientes, que nacieron en Babilonia, estudiaron en la escuela de Babilonia y aprendieron el idioma de Babilonia. Por lo tanto, los judíos que salieron de Babilonia ahora habían adoptado el calendario babilónico, habían adoptado el idioma babilónico y ya no sabían hablar hebreo. Y como los rollos del Antiguo Testamento estaban en hebreo la mayoría,
y los rabinos los conservaban, solo los rabinos sabían hebreo. Entonces, cuando en la sinagoga un rabino leía el texto bíblico en hebreo, había otro rabino que tenía que traducir al arameo, porque el pueblo no sabía el idioma. Cuando Jesús habla, todas las palabras de Jesús, Talita Kumi, Elí, Elí, lama sabactani, todas son frases en arameo, no en hebreo, porque era el idioma que se hablaba en Israel en el tiempo de Cristo también. ¿Mm? Gracias. El hermano Carlos, yo lo veo que hace rato aquí quiere hablar. Hermano Carlos Rodríguez. Pastor, bueno, la pregunta usted se la contestó a otro hermano. Yo tengo una Biblia que la estaba mostrando. ¿Ya? Dejé de leerla porque no me gustó mucho, porque incluso en la introducción del libro de Daniel, es una Biblia católica, dice que el libro de Daniel no fue escrito en su tiempo, que fue escrito en el libro en el tiempo de los macabeos, como una historia de lo que había sucedido. Pero usted ya le había contestado la pregunta, le iba a decir precisamente que tenía 2 capítulos más y el capítulo 3 tenía como alrededor de 30 versículos más, en base a lo que cantaron los jóvenes después de haber sido rescatados. Sí, la verdad es que yo no quise profundizar en ese tema, pero los preteristas no solamente dicen que Daniel se cumplió en el tiempo del antiguo, sino que ellos dicen que Daniel no existió, es lo que dijo Porfirio, y que Daniel en realidad vivió en el tiempo de los macabeos como en el año 160 a.C. Y él se puso como nombre Daniel, pero la verdad es que es un seudónimo. Es muy probable que Daniel nunca existió. Entonces, toda esa historia de que vivió en la corte y conoció al rey de Babilonia, los reyes persas, es mentira, en el fondo. Y algunas Biblias católicas en la introducción a Daniel lo enseñan así, pero digamos, no es así. Nosotros creemos que la historia de Daniel es real, así como las profecías son reales. Y hay evidencias que lo demuestran, que vamos a ver a medida que estudiemos cada capítulo. El hermano Alex tiene una pregunta. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches ya a todos los hermanos y hermanas. Buenas noches. Mi pregunta, no sé si se contestó en algún momento, pero aparte del fundamento literario, ¿por qué el capítulo 7 y 8 cronológicamente están con posterioridad al 5, cuando los años, o sea, el evento ocurrió entre el 4 y el 5 el capítulo? Aparte de la justificación literaria, ¿cuál otro hay? Claro. Entendido que digamos, el reinado de Belsasar ocurrió en ese periodo que está determinado entre el 4 y el 5 de los capítulos. Sí. Sí, justamente, si ustedes se dan cuenta, como Alex dice, Belsasar en el capítulo 5 de Daniel murió. ¿Se acuerdan que él hizo la fiesta y esa misma noche muere Belsasar? Pero en cambio el capítulo 7, que es posterior al 5, fue escrito en el año 1 de Belsasar. O la visión la recibió el 1 de Belsasar, y el capítulo 8 lo recibe en el año 3 de Belsasar. Entonces esos 2 capítulos sabemos que son anteriores al 5. Y el 5 y el 6 debieran ser posteriores. Si el orden fuera cronológico, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10 al 12. Pero justamente Daniel no tiene un orden perfectamente cronológico, porque el 7 y el 8, que fueron visiones anteriores a las historias del 5 y el 6, los coloca después de esa historia para juntar toda la historia en una primera mitad y todas las revelaciones que recibió en otra. Y si las vemos así, como 2 partes, vemos que tiene un orden cronológico perfecto, porque el capítulo 1 fue escrito antes del 2, el 2 antes del 3, el 3 antes del 4, y el 4 antes del 5, el 5 antes del 6. Y tendríamos un bloque, y capítulo 7 en adelante no es después, sino que es antes, pero tiene un orden cronológico, porque el 7 es antes del 8, el 8 antes del 9, y el 9 antes del 10 al 12. Entonces hay una yuxtaposición cronológica. Esa misma yuxtaposición me hace pensar a mí que el capítulo 7, que está en el idioma de la primera mitad, pero en el género literario de la segunda,
permite que haya una yuxtaposición. No es que termine una parte y comience otra, sino que se yuxtaponen, se enlazan. Y cuando estudiamos el capítulo 7, ustedes van a darse cuenta que hay una intención para esto. Entre paréntesis, yo no le he contado, pero tenemos hoy en el grupo a Josué Gajardo, un hermano que está organizando un simposio teológico para este viernes y sábado, donde invitó profesores de teología de Argentina y de otros países. Y el tema del viernes, que es cuando nosotros terminamos este primer ciclo, yo voy a tener un tema sobre Daniel 7 y su estructura literaria. Y esto va a ser para terminar nuestro ciclo de este mes, pero al mismo tiempo va a ser un tema que les va a quedar también a ellos para el simposio. O sea, nosotros vamos a estar reunidos, pero esto se va a transmitir también a otros países, no sé si vía Zoom o por otros medios, para que ellos también participen como parte del simposio. Y allí vamos a ver un poquito más por qué esta yuxtaposición, ¿verdad? Porque hay como una bisagra, porque se topan cronológicamente. Todas las observaciones que ustedes notan son importantes, ¿se dan cuenta? Algo están diciendo. Yo sé que hay otras manos levantadas. ¿No? Sí, no sé está el hermano Miguel Tapia y después viene Rodrigo Vergara. Ya. Sí, hola pastor y hermanos. Yo estaba meditando, es un comentario, si estoy mal, me corrigen por favor usted o cualquiera que sepa mejor esta posición que yo descubrí. Me puse a pensar, a meditar en Daniel 7:25 y me llamó la atención, dice, pensará en cambiar los tiempos de la ley. Pensará. Y eso me llevó a investigar más, y ahí es donde descubrí yo a este teólogo Luis Alcázar, ¿ya? Que enseñó el preterismo, y al otro jesuita, sí. Francisco Rivera, que enseñó el futurismo, ¿ya? Sí. Entonces, ahí creo entender yo que pensarán cambiar los tiempos. Uno fueron a los dos extremos para confundir, ¿ya? Con el propósito de esconder los crímenes de la Iglesia Católica durante los 1260 años, ¿ya? Entonces hay toda una truculencia teológica ahí, ¿ya? Y eso fue en el siglo XV más o menos, ¿ya? Siglo XVI. Siglo XVI, sí, por ahí es la vida de ellos, ¿ya? Y cuando están nuestros pioneros, ¿ya? Con la Avenida Jesús, que lo hayan entendido así ellos, ¿ya? En ese momento habían 5 líneas de pensamiento, que estaban los preteristas, los futuristas, los idealistas, los evolucionistas, ¿ya? Wellhausen con su famosa hipótesis documentaria, ¿ya? Entonces había una pandemia teológica, ¿ya? Y lo que me llama la atención además, y me sorprende, y aquí veo yo la providencia, en que en esa época, ya en 1844, porque había una confusión tremenda, bueno, aquí la creemos como hoy día, ¿ya? Aparece el mensaje de los 3 ángeles, para aclarar todas estas cosas. Y ese mensaje lo tenían que dar solamente el remanente de esa época, el remanente profético, ¿ya? Yo le di gracias a Dios, porque yo lo descubrí. Cualquiera puede decir, pero ¿cómo no lo sabía? No lo sabía. Me cuesta entender, pero yo lo descubrí. Después hice toda mi síntesis, digamos, y lo escribí todo, ¿ya? Y recién ahora logro entender en qué consiste que iban a cambiar los tiempos. Claro, tiempos y tiempos, y medio tiempo, el enemigo que le gusta el ajedrez, ¿ya? Pero Dios es un maestro del ajedrez, ¿ya? Entonces no logró
hacer engañar, digamos, al remanente de la época, ¿ya? Y eso es lo que yo quería contar. Si estoy equivocado, por favor, corríjame. Gracias, hermano. Yo creo que es novedoso, por lo menos yo no lo había pensado, de esto de cambiar los tiempos, que se puede aplicar también a los tiempos del cumplimiento de la profecía, para el tiempo pretérito y para el tiempo futuro. Es interesante analizarlo, indagar un poco más y posiblemente esté indicando también hacia allá la profecía, posiblemente, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano. ¿Quieres cambiar la cronología de Dios? Gracias, hermano. El hermano Rodrigo Vergara tiene una pregunta. Hermano Rodrigo. Hola, Héctor, hermanos. Hola. Mira, una pregunta, me quedo dando vuelta cuando los criterios de interpretación que hay, ¿cierto? Preterismo, historicismo, futurismo y los otros. Nuestros hermanos... Se escucha un poquito mal, Rodrigo. A ver si ajusta un poquito los cables. Donde haya más señal. Mi pregunta es, nuestros amigos testigos de Jehová, ¿dónde los podemos encasillar? ¿En qué interpretación? No se escucha nada. No se le entiende. No. Tiene que moverse, hermano, tiene que moverse. Bueno, parece que Rodrigo quiere preguntar dónde encajamos los testigos de Jehová como preteristas, futuristas. Ellos son semi-historicistas, ¿ah? Más o menos siguen una línea historicista, pero tienen su propia historia, su propia cronología, incluso cambiando fechas. Por ejemplo, si ustedes buscan en Wikipedia, Artajerjes, el rey que dio el decreto, ellos dicen, y justo el artículo lo escribió un testigo de Jehová, el de Wikipedia, de Artajerjes, y dice que Artajerjes vivió 10 años antes de lo que dice la historia. O sea, ellos tienen que inventar su propia cronología, sus propios personajes para poder calzar la historia o el cumplimiento profético como ellos lo explican. ¿Más o menos por ahí va la pregunta? Sí, justamente por ahí, porque yo no encontraba dónde encasillarlos dentro de la estructura que serían como pseudo-historicistas. Sí, serían como pseudo-historicistas. Son como historicistas, pero con bastante distorsión. Nosotros, por lo menos, respetamos la historia que los historiadores descubren. Aceptamos los hechos. No tenemos un libro de historia propio, ¿verdad? Sino que tomamos los libros de historia de los que se han dedicado a la historia y en base a eso, ¿verdad? Vemos cómo se cumplen las profecías. El hermano Gabriel Vergara, perdón, alguien estaba, es que vamos a dar paso a la pregunta del chat. El hermano Gabriel Vergara tiene 2 preguntas. Dice, respecto a Porfirio, ¿cuál es la motivación de Porfirio para destruir el cristianismo y decir que Daniel es un fraude y principalmente cuál es su fundamento? Ya, bueno, Porfirio era un pagano culto. Entonces, el Imperio Romano, recuerden que era un Imperio Romano pagano. Los romanos no eran cristianos, ellos tenían muchos dioses. Y la verdad es que el Imperio Romano había adoptado la cultura de los griegos, una filosofía muy rica, muy profunda. Entonces él sentía que el cristianismo, que estaba ganando terreno al paganismo, estaba destruyendo milenios de cultura. Y por ese motivo, y fuera de eso, digamos, había esa competencia que el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba matando, pero al mismo tiempo él quería destruir a los cristianos, pero no necesariamente a través de las armas, sino que él quería demostrar que el paganismo era superior al cristianismo, no por fuerza, no porque tenían el poder en sus manos, sino también en cuanto a lógica, a intelecto, a argumento. Él quería demostrar que el paganismo era superior. Entonces el cristianismo era su enemigo. Y él decidió justamente acabar con Cristo, y por eso estudió las escrituras completas en forma profunda,
y se dio cuenta que, digamos, el único libro que él consideró que era como la base para demostrar que Jesús de Nazaret era el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, era sacar Daniel. Daniel era el gran escollo que él tenía para poder demostrar su tesis. Él escribió 15 volúmenes contra Cristo. Y la tesis central de estos 15 volúmenes es que Daniel nunca existió. Eso es en forma, ¿verdad?, resumida. Ustedes pueden buscar también de Porfirio en internet. Hay bastante que se ha escrito de él. Ok, y la otra pregunta dice, respecto a las interpretaciones preterista y futurista, ¿cuáles son las motivaciones de quienes las crean y principalmente su fundamento? Ya, perdón, me distraje leyendo otra pregunta. ¿Los futuristas y los preteristas? Sí, dice, ¿cuáles son las motivaciones de quienes las crean y principalmente su fundamento? Ya bueno, los métodos, aunque tienen antecedentes, como yo les mostré desde los primeros siglos, fueron creadas en el siglo XVI, en el periodo y como parte de lo que se llamó la Contrarreforma Católica, ya que Lutero, Calvino, Zwinglio, algunos cristianos, que todos vienen del seno católico, pero se dan cuenta que la Iglesia Católica está, digamos, malinterpretando la Escritura y el plan de salvación. Ellos comienzan a predicar del verdadero plan de salvación y colocan la Escritura a disposición del pueblo para que la estudien. Al mismo tiempo se dan cuenta que las profecías que anuncian a un personaje apóstata, ellos dicen que este personaje es el papado. Entonces el Papa, para no ser atacado, encomienda a estos jesuitas inventar métodos distintos para entender Daniel y Apocalipsis que tenga cierta lógica. Y de allí que se inventan estos dos métodos. Y hoy en día, digamos, el fundamento de los preteristas es que debemos entender un libro en base al contexto histórico en el que existió, redescubrir el contexto histórico y cada profeta es un hombre de su tiempo. Está preocupado por lo que pasa en su época. Entonces, todo lo que anuncia tiene que ver con lo que va a afectar a su pueblo, a su lugar, a su generación. Eso es más o menos lo que dicen. Y parten del supuesto que los milagros no existen. Es imposible hacer un milagro y también es imposible que Dios conozca el futuro. El futuro no se conoce. Por lo tanto, no aceptan que las profecías apocalípticas predigan, ¿verdad?, eventos que van a ocurrir en 100, 200, 500, 1000 años más. Es un método basado en la lógica humana, en la razón humana. La revelación debe ser sometida a la razón y la razón determina qué cosa es posible o no. Al revés del protestantismo, que dice que la revelación está por sobre la razón humana. Los protestantes tenían un lema en el siglo XVI, que la Biblia es la norma que norma y que no es normada, porque la Biblia está por sobre todo. Entonces, estos métodos tienen como propósito, cuando se crean, de limpiar la imagen papal que se estaba dando en ese tiempo. Y el futurismo halló bastante cabida en el mundo protestante, principalmente por la Biblia de Darby y la Biblia anotada de Scofield, y también el futurismo, y los dos tienen algo de razón. Es verdad que la historia del tiempo en que vivió el profeta, aunque ellos ponen otro siglo distinto, es importante. Los futuristas enfatizan otro aspecto, que las profecías de Daniel y de Apocalipsis están apuntando al tiempo del fin. Y eso es verdad. El acento está allí, pero no se salta en la historia. Ustedes ven que hay una continuidad. La imagen de Daniel 2 va desde el rey, tú eres la cabeza de oro, Babilonia, pero después de ti viene un segundo, después un tercero, después un cuarto, después un reino dividido, y la historia termina con la piedra que cae en los pies. Por lo tanto, hay una continuidad de la cabeza a los pies y de los pies a la piedra. No es que haya no es que, digamos, se salte al futuro y la historia no se considere. Eso, ¿verdad? Básicamente. Ok. El hermano Oscar Vargas pregunta, ¿cuándo fue descubierto el quiasmo? ¿En qué casos se ha visto afectada positiva o negativamente la interpretación profética?
Ya, bueno, el quiasmo fue descubierto el año 1972. Lo descubre un teólogo francés de apellido Lenglet. Y él descubrió solamente el quiasmo en los capítulos arameos. Pero después de eso, ¿verdad? Hubo varios que comenzaron a buscar cómo entender o cómo estructurar los capítulos hebreos, y allí vino la propuesta de Dorsey, la propuesta del pastor Núñez, y bueno, la propuesta que hago yo al final también, ¿verdad? Son distintas alternativas de cómo podemos ver estos capítulos en hebreo o el libro completo. Ahora, ¿en qué forma afecta? Afecta en el sentido de que nos podemos dar cuenta de que el libro es una unidad literaria, en primer lugar. En segundo lugar, la estructura del Lenglet convenció al 99% de los teólogos. Hoy en día casi todos los teólogos, los libros, comentarios, aceptan esa estructura, porque es muy obvia. Yo no sé si ustedes lo ven, pero es muy obvio estructurarlo como un quiasmo. Ahora, el quiasmo tiene como propósito destacar el centro, ¿sí? Y el centro, en los capítulos en arameo, le están diciendo a los paganos, ustedes perderán, ¿verdad? Y los dos extremos, el primero y el último, están diciendo que finalmente el reino eterno lo obtendrá el Mesías. Ese es el mensaje. Ahora, desde el punto de vista de los críticos que no creen en que Daniel es un libro inspirado, que Daniel existió en el siglo VI, y ellos creen que Daniel es una compilación de varias historias y sueños proféticos que algunos más antiguos, otros más modernos, pero que en el siglo II alguien los compiló. Eso no es posible si nosotros vemos esta estructura compacta. La estructura está uniendo todo el libro. Cada capítulo está dependiendo de otro. Saquemos cualquiera. Saquemos el capítulo 3. ¿Cuál sería el paralelo del 6? Si sacamos el 3, ¿se dan cuenta? Y si sacamos el 3, ¿verdad? ¿Cómo entendemos el capítulo 2 que introduce el tema de la imagen? Y si sacamos el 3, ¿cómo entendemos el 4 que viene después, que está basado en el 3? Porque, bueno, el 3, por ejemplo, tiene a los 3 jóvenes en la corte, con cargos. Pero es el 2 que dice que Daniel pidió que los jóvenes ocuparan un cargo en la corte. Entonces, sin el 2 no se entiende el 3. Y sin el 3, el 4. Entonces está todo tan bien estructurado, armado, que si sacamos una parte es como un dominó. Botamos uno, se nos cae todo. Eso es lo que permite el quiasmo, en este caso, una unidad literaria. Y el hermano Ángelo Valeta tiene una pregunta. Hermano Héctor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Mire, está relacionada con lo que acaba de responder, porque estoy comprendiendo la importancia que tiene el conocer la estructura literaria de un libro. Entonces mi pregunta va en relación, si usted nos recomienda que debiéramos estudiar todos los libros de la Biblia, o sea, si es recomendable estudiar todos los libros de la Biblia con una estructura literaria, y segundo, ¿cómo saber cuál estructura literaria es la correcta? Así como sabemos que el método interpretativo es el historicista, ¿cómo yo puedo llegar a la conclusión? Esta es la estructura literaria que yo tengo, con la cual debo leer el libro de Mateo, por ejemplo. Bueno, todos los libros de la Biblia justamente tienen una estructura y lamentablemente ningún profeta, ningún apóstol nos dijo esta es la estructura. Hay que descubrirla. Y los teólogos se han afanado por descubrirla. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, tenemos 2 teólogos adventistas que se preocuparon de la estructura de Mateo. Uno es un español, el doctor Miguel Ángel Roig, que hizo su tesis doctoral en Francia, justamente en la estructura literaria de Mateo. Y tenemos un chileno, Carlos Olivares, que estudió en Nueva Zelanda el doctorado, y él me parece que fue la estructura de Mateo, más bien la hermenéutica de Mateo, pero aparte de muchos otros teólogos de otras denominaciones que también han hecho grandes aportes.
En la estructura de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, la descubrió un jesuita, Albert Banois, un francés, que es genial, digamos, logró descifrar el enigma de Hebreos, así como Lenglet descubrió la estructura de la primera parte de Daniel. Y cada libro de la Biblia tiene una estructura que nos ayuda a entender. La verdad es que yo lo primero que hago cuando estudio un libro de la Biblia, trato de entender la estructura, o busco si alguien ya la descubrió, o si no la descubrió, me pongo a estudiarla yo. Yo propuse una estructura de Mateo también cuando iba en primero de teología, y la escribí en papel con un lápiz a mano, digamos, nunca la publiqué, y la guardé mucho tiempo, el papelito amarillo, ya, para tratar de publicarlo, pero finalmente se me perdió. Pero es una estructura muy interesante. Y entonces, primero, la estructura, porque eso nos da la visión de conjunto. Y después, cuando estudiamos cada parte, cada sección, lo entendemos no solamente en el contexto inmediato, sino que lo entendemos en relación a toda la estructura. Calza, se encuentra la armonía. Entonces es importante la estructura. Es un poco difícil, pero es muy bueno hacerlo. El tema del viernes justamente voy a presentar la estructura que descubrí en Daniel 7, que para mí es muy interesante, lo encontré fascinante. Gracias, hermano. El hermano Marcelo Durán pregunta, ¿los bautistas son historicistas también o dónde se encasillan? Los bautistas son la mayoría futuristas, hay algunos preteristas, pero la mayoría son futuristas, y hay teólogos historicistas en distintas denominaciones, pero son algunos en forma individual. Sin embargo, como corporación, como iglesia, como facultades teológicas, el mundo cristiano está dividido entre el preterismo y futurismo, no el historicismo. Hay otra pregunta que dice si podría argumentar sobre aquellos que emplean la existencia de 3 Danieles, incluido alguno en la época de rebelión macabea. Ya, bueno, yo no he escuchado hablar de 3 Danieles, pero quizás se refiere a la teoría de John Collins, que dice que las historias de la corte fueron escritas antes de los capítulos que hablan de visiones. Y ese sería como un autor que escribió o compiló esas historias, quizá 1 siglo, 2 siglos antes del personaje que escribió el resto de Daniel en el tiempo de los macabeos, y las visiones son del tiempo de los macabeos para ellos. Incluso dicen que hay errores históricos porque el autor no conocía bien lo que iba a venir en el futuro, así que se equivocó en algunas partes, según esta interpretación. Pero él habla de 2. Y bueno, hay otros, hay varios que algunos dicen que hubieron 5, 10, 4, 3 Danieles que fueron escribiendo en distintas épocas, pero en general lo dividen entre la historia y las profecías. Algunos dicen que el capítulo 7 lo escribió uno y que del 8 en adelante lo escribió otro. También hay algunos que dicen que el capítulo 7 seguramente se escribió en hebreo originalmente porque pertenece a la segunda mitad y que después otro Daniel lo tradujo al arameo. Pero todas son conjeturas porque no se ha encontrado ninguna evidencia textual que tenga esos, digamos, por ejemplo, Daniel 7 en hebreo no encontramos nunca un rollo en ninguna parte. Y también en las cuevas de Qumran, ustedes ven que se encontró fragmentos de los 12 capítulos y a veces un solo rollo que se encontraron medio roto, pero al tratar de armarlo, se encontraron parte de varios capítulos. Entonces, todos estos capítulos los tenemos como juntos. El que Daniel haya sido escrito en el 160, en el tiempo de los macabeos, es imposible porque los rollos armas muertos son del siglo I y II antes de Cristo. O sea, ¿cómo es posible que esos rollos vengan del tiempo de los macabeos y que sin embargo los macabeos ya aceptaban Daniel como un libro inspirado? Porque pasó tiempo desde que un profeta vivió y escribió
hasta que todo el mundo aceptara su libro como inspirado. No solamente Daniel está en los libros, digamos, en las cuevas de Qumran, sino también en los judíos de Palestina, los mismos macabeos, y también el libro de Daniel fue traducido en Egipto, en lo que se llamó la Septuaginta, también un par de siglos antes de Cristo, también por los samaritanos, en el Pentateuco, perdón, no los samaritanos tradujeron el Pentateuco, pero tenemos Daniel que está en distintos lugares del mundo, todo el judaísmo de la diáspora y también de Palestina lo aceptaban, lo tenían en el siglo II, entonces no puede ser que en ese siglo se originó. Este libro es anterior. Y bueno, hay otras evidencias también. En la introducción a mi libro de Daniel yo coloco mucha evidencia. Bueno, hay 4 preguntas más, pero creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a responderlas. Podríamos quizás